Aquí, la historia y la modernidad se entrelazan en cada canal. En el siglo XVII, Ámsterdam se había convertido en el centro del mundo. Una ciudad construida sobre el agua, sostenida por pilotes de madera clavados en tierra pantanosa, donde los canales servían como calles y los almacenes se elevaban junto a las iglesias. En apenas unas décadas, esta pequeña ciudad portuaria del Mar del Norte se transformó en la capital financiera de Europa, el corazón de un imperio comercial que se extendía desde el Caribe hasta las Islas de las Especias, en el otro extremo del planeta. En este video, utilizo herramientas modernas de inteligencia artificial para dar vida a pinturas históricas, mapas antiguos y grabados de época, cambiando perspectivas, modificando ángulos de cámara y moviéndonos a través de estas escenas de maneras que sus artistas originales nunca pudieron imaginar. El objetivo no es simplemente observar el pasado, sino adentrarnos en él, caminar por Ámsterdam tal como era entonces e imaginar lo que se habría sentido estar aquí, desde sus orígenes humildes hasta su era dorada y más allá. Y si te quedas hasta el final, compararemos estos mismos lugares con su aspecto actual, para ver qué ha cambiado el tiempo y qué permanece intacto después de tantos siglos. Antes de poner los pies en la vieja Ámsterdam, es útil entender cómo comenzó esta historia. Los primeros asentamientos surgieron donde el río Amstel se encontraba con el antiguo Zuiderzee, un brazo interior del Mar del Norte que ya no existe tal como era entonces. Pescadores y comerciantes construyeron un dique para controlar las aguas impredecibles, y de ahí nació el nombre de la ciudad, el dique sobre el Amstel, Amstelredam, que con el tiempo se transformó en Ámsterdam. Durante siglos no fue más que un pueblo de pescadores, húmedo y vulnerable, apenas visible en los mapas de Europa, un punto insignificante en una tierra que parecía más agua que tierra firme. Nadie hubiera imaginado que este lugar pantanoso estaba destinado a convertirse en una de las ciudades más poderosas y prósperas que el mundo había conocido hasta entonces. El Dam representa el corazón original de todo lo que Ámsterdam llegaría a ser. Aquí se construyó la primera presa que permitió controlar el flujo del río y crear tierra firme donde antes solo había agua, fango y juncos mecidos por el viento del norte. Con el tiempo, este espacio se convirtió en el centro comercial y político de la ciudad, el lugar donde se tomaban las decisiones que afectarían a medio mundo. Mercaderes llegaban desde todas las direcciones para comerciar en los mercados que rodeaban la plaza, trayendo productos de tierras cercanas y lejanas. La Nieuwe Kerk, la iglesia nueva, se alzaba a un lado con su torre incompleta, mientras que el antiguo ayuntamiento dominaba el paisaje urbano con su arquitectura gótica. En días de mercado, el Dam bullía con una actividad frenética, con vendedores ofreciendo pescado fresco del Mar del Norte, telas finas de Flandes, cerveza de los monasterios y especias llegadas desde tierras que la mayoría solo conocía por rumores y leyendas contadas en tabernas llenas de humo y conversación. Los canales de Ámsterdam, durante su época dorada, representan uno de los logros urbanísticos más extraordinarios de la historia europea. La ciudad se expandía siguiendo un plan cuidadosamente diseñado, algo poco común en una época donde la mayoría de las ciudades crecían de manera orgánica y caótica sin ningún orden aparente. Los tres canales principales, el Herengracht, el Keizersgracht y el Prinsengracht, formaban anillos concéntricos alrededor del centro medieval, como las capas de una cebolla o los anillos de un árbol centenario. A lo largo de estos canales,
Los comerciantes más ricos de la ciudad construyeron sus casas estrechas en el frente debido a los impuestos que se cobraban según el ancho de la fachada, pero sorprendentemente profundas hacia el interior de las manzanas donde se escondían jardines secretos. Los gabletes escalonados y ornamentados se convirtieron en el símbolo inconfundible de la arquitectura holandesa, cada uno diferente del anterior, como si los propietarios compitieran silenciosamente por mostrar su riqueza, su buen gusto y su posición en la sociedad mercantil que dominaba todos los aspectos de la vida en la ciudad. El puerto de Ámsterdam, en el siglo XVII, era un espectáculo que pocos lugares en el mundo podían igualar. Cientos de barcos abarrotaban las aguas frente a la ciudad, sus mástiles formando un bosque de madera y cuerdas que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. La Compañía Holandesa de las Indias Orientales, conocida por sus siglas BOC, había convertido a Ámsterdam en el centro indiscutible del comercio global, una posición que ninguna otra ciudad europea podía disputar en aquellos años de expansión y descubrimiento. Desde aquí partían flotas hacia Asia en busca de pimienta, nuez moscada, canela y clavo, especias que valían más que su peso en oro y que habían transformado la economía de toda Europa. Los almacenes a lo largo del puerto se llenaban de mercancías de todo el mundo conocido, desde porcelana china hasta sedas japonesas, desde café de Java hasta diamantes de la India. El olor a especias, alquitrán, madera mojada y agua salada impregnaba el aire de los muelles desde el amanecer hasta bien entrada la noche, cuando las tabernas se llenaban de marineros. Para los marineros que regresaban después de meses o incluso años navegando por mares peligrosos y costas desconocidas, ver las torres familiares de Ámsterdam emergiendo en el horizonte gris significaba que finalmente habían llegado a casa, que habían sobrevivido a los peligros del océano y que pronto podrían abrazar a sus familias una vez más. La Bolsa de Ámsterdam representa uno de los inventos más influyentes que esta ciudad regaló al mundo moderno. Este fue el primer mercado de valores organizado del mundo, el lugar donde nació el capitalismo financiero tal como lo conocemos hoy en día. Aquí, comerciantes, banqueros y especuladores compraban y vendían acciones de la Compañía de las Indias Orientales, apostando fortunas en empresas comerciales que se desarrollaban al otro lado del planeta. El edificio original, diseñado por el arquitecto Hendrik de Keyser a principios del siglo XVII, se alzaba cerca del Dam, con un patio interior donde los corredores se reunían bajo cualquier clima para cerrar tratos, intercambiar información privilegiada y especular sobre el futuro incierto. En este espacio relativamente pequeño nacieron conceptos financieros que siguen completamente vigentes hoy en día, desde las acciones corporativas hasta los contratos de futuros, desde las opciones hasta las burbujas especulativas que periódicamente sacuden los mercados mundiales. La riqueza que fluía a través de estas transacciones financieras no solo enriqueció a los comerciantes individuales, sino que financió la expansión física de la ciudad, el florecimiento extraordinario de las artes y la construcción de los edificios monumentales que todavía definen el paisaje urbano de Ámsterdam. El barrio judío de Ámsterdam, conocido como el Jodenbuurt, representa uno de los capítulos más significativos en la historia de la tolerancia religiosa europea. A partir del siglo XVII, Ámsterdam se convirtió en refugio para judíos sefardíes expulsados de España y Portugal durante la Inquisición. Familias que habían perdido todo excepto su fe y su determinación de sobrevivir en un mundo hostil. Más tarde llegaron judíos askenazíes que huían de la persecución violenta en Europa del Este, buscando un lugar donde pudieran vivir
y practicar su religión sin temor constante a la violencia y la discriminación. La ciudad les ofreció algo extraordinariamente raro en aquella época de guerras religiosas y persecuciones brutales: la posibilidad de practicar su religión abiertamente, de construir sinagogas visibles desde la calle y de participar plenamente en la vida económica de la ciudad. Aquí construyeron sinagogas magníficas que rivalizaban con las iglesias cristianas en esplendor arquitectónico. Establecieron imprentas que publicaban textos sagrados en hebreo y ladino y contribuyeron enormemente al florecimiento intelectual y comercial de la ciudad. El gran filósofo Baruch Spinoza nació y vivió en este barrio, desarrollando ideas revolucionarias que transformarían el pensamiento occidental para siempre. Rembrandt residió durante años en el corazón del Jodenbuurt, y muchos de sus vecinos judíos aparecen inmortalizados en sus pinturas y grabados como testimonios silenciosos de una convivencia que entonces parecía natural y permanente. La sinagoga portuguesa, completada en 1675, era una de las más grandes y magníficas de todo el mundo en su época. Su construcción representaba no solo la prosperidad material de la comunidad sefardí de Ámsterdam, sino también la confianza profunda que sentían en su lugar dentro de la sociedad holandesa. El edificio fue diseñado siguiendo el modelo del Templo de Salomón, tal como lo imaginaban los eruditos de la época, con enormes ventanales que inundaban el interior de esa luz natural tan característica del norte de Europa. Durante los servicios nocturnos, cientos de velas iluminaban el espacio sagrado, creando una atmósfera que los visitantes de toda Europa describían como verdaderamente celestial. Comerciantes, médicos, filósofos y artistas de la comunidad se reunían aquí no solo para rezar, sino para mantener viva una tradición milenaria que había sobrevivido siglos de persecución y exilio forzado a través de todo el continente. El taller de un maestro pintor durante la Edad de Oro holandesa era un lugar fascinante donde el arte elevado se encontraba con el comercio cotidiano de maneras que habrían sorprendido a los artistas de otras épocas y lugares. Ámsterdam se había convertido en el centro indiscutible del mundo del arte europeo, donde pintores como Rembrandt, Vermeer y Frans Hals creaban obras que hoy cuelgan en los museos más importantes del mundo y valen fortunas incalculables. Pero lo verdaderamente revolucionario de este momento artístico era que el arte no era solo para la élite aristocrática o la iglesia, como sucedía tradicionalmente en Italia o España. Los comerciantes de clase media, los artesanos prósperos e incluso algunos trabajadores cualificados decoraban sus hogares con pinturas originales, creando un mercado sin precedentes que sostenía a cientos de artistas profesionales en la ciudad. Los pintores no esperaban encargos de príncipes o cardenales, sino que producían obras para vender en mercados abiertos, en subastas públicas y a través de intermediarios que funcionaban casi como galeristas modernos avant la lettre. Rembrandt van Rijn dominaba la escena artística de Ámsterdam desde su taller en la casa que había comprado en el Hodenbrestraat, en el corazón mismo del barrio judío. A diferencia de muchos de sus contemporáneos más prudentes y especializados, Rembrandt se negaba a limitarse a un solo género, pintando con igual maestría retratos de comerciantes adinerados, escenas bíblicas dramáticas, paisajes melancólicos y autorretratos que documentaban su propio envejecimiento con una honestidad brutal que todavía conmueve a quienes los contemplan siglos después. Su taller funcionaba como una pequeña fábrica donde aprendices y asistentes preparaban lienzos, mezclaban pigmentos según fórmulas celosamente guardadas y a veces completaban partes de las obras que el maestro había esbozado con su mano genial.
Los coleccionistas más ricos de la ciudad encargaban sus retratos a Rembrandt, aunque sus precios eran considerablemente más altos que los de otros artistas competentes. Pero Rembrandt también era un hombre de negocios imprudente que gastaba más de lo que ganaba en obras de arte antiguas, antigüedades curiosas y objetos exóticos que llenaban su casa hasta los techos, una pasión coleccionista que eventualmente lo llevaría a la bancarrota. El interior de una casa de comerciantes en el Herengracht, el Canal de los Señores, revelaba la riqueza acumulada por generaciones de comercio exitoso con todos los rincones del mundo conocido y por conocer. Las habitaciones eran estrechas, siguiendo el patrón impuesto por los costosos terrenos a lo largo del canal, pero lo que les faltaba en anchura lo compensaban con creces en profundidad y en la calidad exquisita de cada detalle decorativo. Los suelos de mármol importado de Italia reflejaban la luz que entraba por las grandes ventanas, esa luz del norte tan apreciada por los pintores holandeses por su claridad y suavidad incomparables. Las paredes se cubrían de pinturas enmarcadas en oro, seleccionadas cuidadosamente para mostrar el buen gusto refinado del propietario, mientras que los muebles de maderas exóticas traídas desde las colonias en Asia y América demostraban las conexiones globales de la familia y su participación en el comercio internacional. El Westerkerk, la iglesia más grande de Ámsterdam, fue completada en 1631, después de décadas de construcción paciente y meticulosa. Su torre, coronada por la corona imperial que el emperador Maximiliano de Austria había otorgado a la ciudad siglos antes como símbolo de favor real, se convirtió en uno de los elementos más reconocibles del perfil urbano de Ámsterdam. Rembrandt fue enterrado aquí en 1669. Después de una vida que había pasado de la fama y la riqueza a la pobreza y el olvido casi completo, aunque la ubicación exacta de su tumba se ha perdido con el paso inexorable de los siglos. Desde lo alto de la torre, los visitantes que se atrevían a subir los cientos de escalones empinados podían contemplar toda la ciudad extendida bajo sus pies, un laberinto de canales brillantes, tejados rojizos y gabletes ornamentados que se extendía hasta donde alcanzaba la vista en todas direcciones. Los molinos de viento que bordeaban la ciudad representaban mucho más que simples estructuras pintorescas en el paisaje holandés. Estas máquinas ingeniosas eran literalmente los guardianes de la existencia misma de los Países Bajos. Bombas incansables que drenaban las tierras bajas y mantenían al mar a raya día tras día, año tras año, generación tras generación sin descanso. Holanda había conquistado su territorio al mar mediante un esfuerzo colectivo que no tenía paralelo en ningún otro lugar de Europa, construyendo diques monumentales, excavando canales y operando miles de molinos que transferían el agua de los terrenos bajos a los canales más elevados y de ahí al mar abierto. Sin este trabajo constante y vigilante, gran parte del país volvería a hundirse bajo las olas, las ciudades desaparecerían y los campos cultivados se convertirían nuevamente en ciénagas inhabitables y salvajes. Ahora quiero traerte al presente y mostrarte cómo lucen estos lugares hoy. Gracias por estar aquí, y si tienes ideas o sugerencias para futuras ciudades que te gustaría explorar de esta manera, compártelas en los comentarios abajo. Vamos a verlo juntos. El Dam sigue siendo el corazón de Ámsterdam, aunque el antiguo ayuntamiento medieval ha sido reemplazado hace mucho tiempo por el Palacio Real, construido en el siglo XVII cuando la República Comercial se sentía tan poderosa y segura de sí misma como cualquier monarquía hereditaria de Europa. La plaza todavía se llena de gente a todas horas del día, ahora turistas de todo el mundo, el lugar de los comerciantes locales de antaño, pero la energía fundamental del lugar permanece intacta
después de tantos siglos de historia continua. Los canales del centro de Ámsterdam fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, un reconocimiento internacional de su valor único como ejemplo de planificación urbana histórica. Las casas con gabletes escalonados siguen en pie a lo largo del Herengracht, el Keizersgracht y el Prinsengracht, muchas de ellas convertidas en museos, hoteles boutique de lujo o apartamentos que cuestan fortunas considerables. Pasear hoy por estos canales es caminar literalmente a través de la historia viva, donde cada fachada ornamentada cuenta una historia de comercio global, ambición personal y supervivencia a través de los siglos. El antiguo barrio judío fue devastado durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la ocupación nazi deportó a la gran mayoría de sus habitantes hacia campos de exterminio de los que muy pocos regresaron con vida. La sinagoga portuguesa sigue en pie, milagrosamente una de las pocas estructuras importantes que sobrevivieron, ahora un lugar de memoria tanto como de culto activo. Donde antes bullía una comunidad vibrante y llena de vida, hoy hay espacios vacíos y monumentos que intentan preservar el recuerdo de lo que se perdió para siempre. El Westerkerk todavía domina el barrio del Jordán con su torre coronada, y sigue siendo uno de los mejores miradores de la ciudad para quienes estén dispuestos a subir. Muy cerca de aquí, la casa de Ana Frank recibe a millones de visitantes cada año, largas filas de personas esperando para entrar en el escondite, donde una niña escribió un diario que se convertiría en uno de los testimonios más leídos del Holocausto. El Rijksmuseum alberga hoy las obras maestras de la Edad de Oro holandesa, incluyendo La Ronda de Noche de Rembrandt en su sala de honor. Los visitantes contemplan pinturas que fueron creadas en talleres ubicados a pocas calles de distancia, obras que capturaron un momento irrepetible en la historia de esta ciudad. Ámsterdam ha cambiado enormemente y al mismo tiempo permanece extrañamente fiel a sí misma. Los canales siguen reflejando las fachadas estrechas como lo hacían hace 400 años. Las bicicletas han reemplazado a los carros tirados por caballos, y los coffee shops ocupan espacios donde antes había tabernas. Pero algo esencial perdura, esa combinación única de pragmatismo y tolerancia que definió a la ciudad desde sus orígenes más humildes. El Magerebrug sobre el Amstel todavía se abre para dejar pasar a los barcos que navegan por el río, aunque ahora es operado eléctricamente en lugar de manualmente, como lo fue durante siglos. Por las noches, cientos de bombillas iluminan su estructura de madera blanca, creando una de las postales más fotografiadas de Ámsterdam, un puente que conecta no solo dos orillas del río, sino también el pasado con el presente de una manera tangible y bella. Si pudiera visitar esta ciudad con todo lo que sé ahora sobre su historia, creo que la vería como uno de los experimentos sociales más exitosos de la historia europea. Un lugar donde personas de diferentes orígenes, religiones y culturas encontraron maneras de convivir y prosperar juntas, no porque fueran más virtuosas que otros pueblos, sino porque entendieron tempranamente que la diversidad era una fortaleza y no una debilidad. Realmente agradezco que hayas visto este video hasta el